Zona Médica, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Continuando con la dinámica de programas de educación médica dirigidos a médicos y a público en general, pues se han abordado diversos temas, tanto de ginecobstetricia, pediatría, cirugía, de medicina interna, hasta de odontología también, como el de hace 8 días. Pero el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que está relacionado con el hueso. El hueso es la estructura sólida que nos da sostén al cuerpo, es lo que mantiene nuestra estructura erecta, el que nos permite caminar y todo. Pero el hueso no nada más es un órgano sólido que está ahí como una pata de una silla de madera, sino que el hueso tiene su vida propia, el huevo tiene su circulación propia y tiene en su interior un tejido que es la médula ósea, que tiene mucha importancia en los problemas de tipo relacionados con problemas de la sangre. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con el hueso y con un especialista en niños, la doctora Elisa Nishimura Meguro, quien es endocrinólogo pediatra y nos va a hablar sobre el hueso en el niño, cómo mantener la salud en el hueso en el niño. Bienvenida, doctora Nishimura. Muchas gracias, doctora Akaki. Buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y para entrar en tema, pues tú nos debes explicar, por favor, cuáles son las funciones del hueso. Como comentó el doctor Akaki, el hueso es evidente que da un soporte al cuerpo, pero el hueso es un tejido vivo que se está renovando constantemente, sobre todo en la etapa pediátrica, y permite el crecimiento adecuado, las proporciones adecuadas del cuerpo, protege estructuras vitales, alberga otros tejidos, como bien mencionó el de la médula ósea, y es el principal reservorio de calcio en el cuerpo. El calcio es un mineral, digámoslo así, que se necesita no nada más para formar hueso, sino para múltiples funciones, incluyendo la transmisión nerviosa y la función de los músculos. Sí, muy interesante. Y pues, el hueso, entrando ya a las funciones del hueso, se debe determinar la densidad mineral del hueso. Así es. ¿Qué estudios hay para llevar a cabo esto? Bueno, en pediatría se utilizan los mismos que en adulto, que es la densitometría ósea, la DEXA, ¿sí?, que es un estudio relativamente inocuo, con poca radiación, relativamente también costoso, ¿sí?, y lo único es que los valores considerados normales pues tienen que adaptarse a la edad, al género e incluso a la raza. Entonces, por ahí puede haber alguna confusión, ¿sí?, porque hay una amplia variabilidad, por lo que para estudiar a un paciente que pensamos que tiene algún problema en la densidad mineral ósea, se usa, sí, la DEXA, pero también se usan otros criterios como son el antecedente de fracturas. Y en esa situación, ¿qué tan importante es determinar las condiciones, las características del hueso en la edad pediátrica? Normalmente no es como en el adulto que, por ejemplo, sobre todo en la mujer, en la etapa menopáusica ya como que forma parte del escrutinio habitual. En pediatría no hay una indicación de que se tenga que hacer a tal edad o con cierta periodicidad, porque por lo menos desde el punto de vista clínico, es decir, que el paciente refiere a alguna molestia, no es un problema tan frecuente, lo cual no quiere decir que no sea importante, porque déjame decirte que la formación del hueso es sobre todo en etapas pediátricas, en los primeros 20 o 25 años de vida. Entonces, si no se forma un hueso fuerte en esos primeros años, después ese hueso va a ser débil el resto de la vida.
Entonces hay que llegar con un hueso en las mejores condiciones posibles. Esto, insisto, es entre los 20 y los 30 años de edad, porque a partir de ahí el hueso, pues digamos que va a sobrevivir como llegue. De ahí prácticamente no hay cambios y después llega pues la vejez en que empieza a haber pérdidas. Y si ya llegamos con huesos débiles a la vida adulta, pues obviamente lo vamos a perder más fácil y vamos a tener más molestias. Entonces sí, en pediatría normalmente no se indica si no hay alguna alteración precisa, ¿sí? Y esas alteraciones, pues obviamente son, por ejemplo, cuando hay lo que llamamos fracturas en terreno patológico, que es como que es inexplicable. Para fines prácticos es una fractura que no se explica por un traumatismo, que casi fue porque se recargó o saltó tantito, o claro está, si se encuentran algunos datos en la radiografía, aunque también hay ciertos datos que sugiere que un niño tiene huesos débiles, y ahí pues tenemos que enfocarnos. Nosotros en las personas mayores, nosotros como internistas vemos a partir de los 18 años hasta los 90, sabemos que es muy común la pérdida de calcio en el hueso, la primera fase la osteopenia y después la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en todos los adultos después de cierta edad. Uh-huh. Pero ¿los niños pueden llegar a presentar osteoporosis? Sí, de hecho hay osteoporosis, hay una definición bien, ahora sí que un concepto bien definido de qué es osteoporosis en base al estudio de densitometría y al antecedente de fracturas, entre las cuales las fracturas vertebrales son un punto muy importante porque pueden ser casi asintomáticas o asintomáticas por completo. Y aparte de que utilizamos estos criterios, hay unos criterios numéricos también para definir la presencia de osteoporosis, la cual puede incluso presentarse prácticamente desde el nacimiento o en los primeros años. Afortunadamente son muy raras. Hay bebés que nacen con fracturas de huesos, hay bebés que se pueden morir dentro de la mamá por alguna enfermedad, pero esas son afortunadamente muy poco frecuentes. Pero esas osteoporosis son, digamos así, genéticas. No podemos hacer mucho para prevenirlas, ¿sí? Nos tenemos que ir directo a un tratamiento más o menos importante y para lograr controlarlo más o menos. Pero lo más frecuente son las osteoporosis secundarias, que son aquellas que, como su nombre lo dice, el paciente tiene otra cosa, no tiene un problema primario del hueso y el hueso se debilita o no se osifica como debiera ser. ¿Y cómo se puede identificar estos cambios a nivel del hueso? En el adulto sabemos que la densitometría, incluso lo hacemos ya de rutina después de cierta edad, es parte de un chequeo. Así es. Y ya las mujeres dicen que cuando son niñas hablan de los juguetes, después hablan de los novios y todo, pero después de cierta edad hablan de cuál calcio estás tomando tú. Así es como el tema de la plática. Entonces así en adultos el calcio es muy importante, pero en los niños, ¿cómo se identifica el riesgo de que vaya a tener osteoporosis? Bueno, los factores de riesgo que y señalan a un niño que tenemos que a él tal vez sí hacerle estudios o por lo menos buscar estudios generales al principio, es como les comentaba, la presencia de alguna fractura que no es fácilmente inexplicable. Incluso la presencia de 2 o más fracturas antes de los 10 años ya también se considera, aunque hayan sido con un golpe fuerte, se considera que vale la pena revisar qué es lo que está pasando. También, obviamente, el niño que no está bien nutrido por la razón que sea, obviamente pareciera que la más común es porque no come bien, pero a veces hay problemas gastrointestinales que le permiten absorber, por ejemplo, bien los nutrientes, pues también pueden verse afectados osteoporosis, las neoplasias, el cáncer, ¿sí? Sobre todo algunos tipos de leucemia, que es el cáncer más común en niños, puede, no tanto que dé una lesión en el hueso, sino puede producir ciertas sustancias que debilitan al hueso.
Y un factor de riesgo también importante, que hay un poquito de controversia, pero en general hay datos que apoyan que el niño o el adolescente obeso, que ya salieron los últimos resultados de las encuestas nacionales del país, y ahora tenemos más de 40% de nuestros adolescentes con problemas de peso, parece ser que sus huesos en general son huesos fuertes, pero al mismo tiempo su corteza, su recubrimiento es delgado. ¿Por qué? Porque en condición de obesidad es una condición inflamatoria, es como tener todo el cuerpo inflamado. Entonces, cuando hay alguno de estos factores, hay que específicamente revisar al niño y valorar si se necesita hacer este tipo de estudios. Sí, mencionabas tú sobre lo de las fracturas en terreno patológico. Nosotros en adultos, pues lo primero que pensamos, que cuando no es por cáncer, pensamos en otra cosa que también es un cáncer, pero se llama mieloma múltiple, que es una lesión dentro de los huesos que los va desgastando y hace unas imágenes muy redonditas que le llaman lesiones en sacabocado en el adulto con mieloma. En los niños, ¿qué tipo de padecimientos se asocian más a estas enfermedades? Aparte de las leucemias que ya mencionaste. Claro. Hay lesiones que solo afectan ciertos huesos, o sea que realmente el niño no tiene osteoporosis como tal, todos sus huesos o la mayoría están bien, pero que tienen alguna lesión en uno o dos huesos, como por ejemplo los osteocondromas, que son lesiones benignas, son como si fueran, se ven como si fueran quistes, ¿sí? Entonces que pueden nada más situarse en uno o en otro lugar, y entonces y el resto de los estudios estar bien. ¿Sí? Y esto generalmente se sospecha pues porque se ven datos en la radiografía simple. Y para las mamás que nos están escuchando, ¿qué se recomienda para lograr un buen hueso en el niño? Lo que le llaman masa óptima en el hueso. Pues tal vez siempre he sido muy repetitiva, pero lo ideal es mantener al niño lo más sano posible. Lo más sano posible, pero una parte muy importante, mira, hay muchos factores que determinan la densidad del hueso. Uno es la genética, todavía no la podemos modificar, ¿verdad? Otra es la alimentación, otra las hormonas, por eso estoy aquí, son muy importantes las hormonas sexuales que en su momento pues empiezan a funcionar o a elevarse, son muy importantes para la masa ósea. Así, si tenemos chicos que por alguna razón no tienen la adolescencia a tiempo o de plano no la tienen, sus huesos son muy débiles, ¿sí? Y algo también muy importante es la actividad física. Entonces, si cuidamos todos estos aspectos, pues vamos a lograr que el niño tenga la mejor masa ósea y así llegue a esta etapa que dijimos de los 20 a 30 años de edad. Y obviamente la va a tener que seguir cuidando, digámoslo así, ¿no? Pero todos estos factores los podemos cuidar. Y en relación a la actividad física, yo comentaría que pues es ideal que dejemos al niño que juegue, que se mueva, que se caiga, que se aviente dentro de lo razonable, con el mínimo riesgo, pero a veces ya nuestros niños son muchos de juegos de video, de actividades relativamente sedentarias, ¿sí? Entonces es bueno que el niño juegue. Yo sé que las niñas de ahora ya no saltan la cuerda como lo hacíamos nosotros, pero todos esos actividad física que implica cierto, digamos así, golpeteo, ¿sí? Es bueno para el hueso, lo estimula a que se fortalezca. Claro que si va a ser actividad física o deporte de otro nivel, sí, lo ideal es contar con un especialista para que si quiere jugar, por decir algo, un adolescente, fútbol americano, se vale, sí, pero tiene que haber ciertas reglas, cierta forma de aprenderlo, porque también los huesos están en crecimiento y se trata de que no los dañe. Eso es por parte de la actividad física, pero algo muy importante también, insisto, es mantener al niño sano para que no tenga que tomar a veces medicamentos que ni modo tienen como efecto adverso descalcificar al hueso o que le impidan absorber lo que come. Por lo tanto, debe comer bien, ¿sí? Incluir proteínas todos los días. Aquí habría que mencionar un poco en relación a las dietas
vegetarianas o veganas, ¿no? Sí. Entonces esas, aunque no, generalmente no tenemos ese problema y en general a los niños no se les da, pues sí, la recomendación oficial es en general no dárselas. Sí hay niños que pueden crecer muy bien con ese tipo de dietas, pero la mayoría no, y hay que estar muy pendientes y no tienen que tener suplementos u otra cosa mientras están en pleno crecimiento. Sí, nosotros en adultos consideramos que sobre todo las mujeres que se apegan mucho a una dieta vegana o vegetariana, como sea, en un alto índice tienen cierto grado de desnutrición y cierto grado de anemia, porque no están aportando lo suficiente como Así es. para producir todo lo que el organismo necesita. Ahora imagínense un niño. Como son huesos fuertes, músculos fuertes, sangre no anémica y todo. Pero en los niños es más difícil, y en el niño obeso, que tú ahorita lo comentas, es más frecuente los problemas de huesos. Sí, porque aparte uno podría decir, pues tienen más, porque como les comenté, la masa que rodea al hueso es importante para que haga presión y lo estimule, que se vaya desarrollando. Pero en el obeso, pues mucha de la masa es grasa, ¿sí? Y el niño con obesidad se mueve menos y come menos sano. Entonces, eso no quiere decir necesariamente que por eso va a tener unos mejores huesos, porque come más, ¿sí? O porque tiene más masa que no necesariamente es muscular. Eso no significa mejores huesos, porque insisto, hay un problema inflamatorio generalizado que el hueso hace que pierda más fácil calcio. Sí, pues ya sobre una base de que el niño está teniendo problema con sus huesos, por X razón, ¿cuál sería la indicación desde el punto de vista de tratamiento para mejorar las características del hueso? Si está indicado darles calcio, porque nosotros en adultos no damos de entrada calcio, tenemos que dar ciertas sustancias que ayudan a la captura y a la fijación del calcio, y también, por ejemplo, el efecto de los rayos solares y de la vitamina D, que se puso tanto de moda ahora con lo del COVID. Pues lo ideal es que el niño coma el calcio, es mejor comerlo, ¿sí?, que tener que dárselo como suplemento. Y si lleva una dieta normal en cantidad y calidad, debe ser suficiente. El calcio es el principal componente del hueso, pero para que se absorba y se fije en el hueso, necesita otras sustancias. Entre ellas la vitamina D, famosísima, ahorita es la causante de casi todo. Entonces, esta vitamina D, la mayoría la produce el cuerpo, de hecho. Un poquito viene en los alimentos, pero realmente la mayoría la produce el cuerpo, y la produce gracias a la radiación solar. Entonces ahí a veces entramos en conflicto, entonces ¿los asoleamos o no? ¿Les ponemos bloqueador o no les ponemos bloqueador? Porque insisto, a veces uno no va a notar en ese momento si el hueso está o no está formándose débil o no, ¿no? Lo que va a notar es que el niño a lo mejor no se mancha, no se quema, ¿sí? Pero también tenemos que fijarnos que haya la suficiente exposición al sol para que produzca su propia hormona, que es la mayoría de la hormona que necesita. ¿Cuáles serían los alimentos ricos en calcio? Pues básicamente serían todos aquellos derivados de los lácteos, o sea, leche, queso, yogur, esos tienen una gran cantidad de calcio. Déjenme decirles que también, por ejemplo, la tortilla tiene mucho calcio, ¿sí? Entonces esa es una ventaja para nosotros. Pero el problema de los niños y de los adultos es que van creciendo y van dejando la leche. Piensan que es para niños más chiquitos, ¿no? Pero bueno, se puede sustituir con algún otro derivado, que por ejemplo en las dietas que son veganas, que son muy estrictas, pues no reciben ni eso. Pero si los come y las sustituye por alguna de otras sustancias, la puede suplir perfectamente bien sus requerimientos de calcio. La vitamina D, como les digo, la mayoría no viene de los alimentos, pero es rica en los pescados que son sobre todo grasositos, ¿sí? Esos tienen, y que nosotros desafortunadamente nuestra cultura y nuestra economía frecuentemente no permite que se incluya tanto en nuestra alimentación, pero ahí viene mayor cantidad de vitamina D. Pero quiero insistir en la soleada, un punto intermedio. Sí. Yo diría que el sol que recibimos normalmente en nuestros traslados,
en nuestra hora del recreo, en las tardes que salimos a jugar, ¿sí? Entonces, eso que es aparentemente ni siquiera es mucho, se considera que depende del clima, de la época del año, del color de la piel, ¿sí? Es la exposición si debe ser más o menos. Por ejemplo, ahorita que, bueno, ya se alivió un poco el calor, pero que el sol estaba muy duro, obviamente la exposición necesaria al sol realmente eran 10 minutos. Y no tiene que ser una parte específica, ¿sí? Si quieren cuidar la cara para que no se manche uno, perfecto, pueden ser los pies, las piernas, unos shorts o lo que sea. Y eso es, insisto, depende de la época del año, pero si reciben sol entre 15 y 30 minutos al día, por lo menos es más que suficiente, pero no a través de un cristal, Sí, no en el coche, no a través de una ventana, porque ese sol calienta y todo, pero no sirve para la vitamina D. Muy interesante. Y referente a las leches que están ahora de moda, leche de almendras, leche de soya, leche de coco, ¿son ricas también en calcio o esas no? Sí, también tienen calcio, pero muchas veces porque están suplementadas, ¿sí? Precisamente para suplir algunas deficiencias que tienen, están suplementadas en algunas vitaminas, en algunos minerales. Entonces sí pueden realmente, y sobre todo porque no es la única fuente de calcio, se pueden tomar perfectamente, y generalmente se toman una porque les hace daño la leche, digamos, normal, o por algún estilo de vida que prefieren usar ese tipo de leches. Pero si comen de todo lo demás bien, no debíamos de tener problemas, no debíamos de tener que darle vitaminas a un niño. Pero si el niño está enfermo de alguna otra cosa, ¿sí? Y aunque coma o come poco o lo que come no lo absorbe, bueno, ni hablar, ¿no? Ahí sí tenemos que ayudarlo. Sí, con pena estamos viendo lo que tú comentas, cada vez más frecuente esto por cambios en el estilo de vida. Lo estamos viendo en adultos con el mayor índice de problemas de aterosclerosis, de diabetes, de sobrepeso, y en niños también por sus problemas de inactividad, también ya con problemas de sobrepeso. Entonces nos está afectando mucho el cambio del estilo de vida. ¿Qué recomendaciones darías así en términos generales para que el niño crezca sano? Primero, bueno, o no necesariamente primero, pero no olvidar que hay que llevar periódicamente al niño a revisión, una vez al año, aunque se vea bien, aunque no le duela nada. A veces nuestra percepción de normalidad es completamente errónea. Está gordito, pero como todos estamos gorditos, pues no ha de haber problema, ¿no? O no le duele nada, bueno, entonces hay que ir a revisar, ¿sí? Se vigila el crecimiento a lo alto, también el incremento en peso y el desarrollo de todos sus órganos y sistemas, y su desarrollo incluso neurológico y emocional, ¿sí? Luego, si lo mantenemos lo más sano posible, ¿sí? Evitamos estarle dando algunos otros medicamentos que pudieran, insisto, interferir con una buena osificación. Hay que permitirle al niño la mayor tiempo de actividades al aire libre. Sabemos que sobre todo en nuestra ciudad tenemos un problema de inseguridad mezclado con contaminación, mezclado con que los papás se van a trabajar. Entonces eso hace que sí, sea más fácil conectarlos a la tele, pero eso los tiene en completa inactividad. De hecho, y puede ser que no se refleje en los primeros años de vida, no se va a fracturar al ir caminando, pero cuando llegue a la vida adulta esos huesos van a llegar débiles. Y hay un momento de crecer, un momento de hacer buen hueso. Entonces no se vale que cuando yo llego a la vida adulta, ahora sí prometo que me voy a portar súper bien. Claro, portarse bien va a evitar que pierda más hueso, pero el hueso ya llegó dañado. Entonces hay que dejarlo jugar, llevarlo a los parques, que se aviente de las resbaladillas, que haga todo lo que juegue en equipo, sobre todo para favorecer la participación, que sea lo más activo posible. Bueno, pues yo creo que con esto vemos con forma más o menos panorámica lo que son los problemas de la salud del hueso en los niños y las indicaciones que se dan para que el hueso sea para lo que es, darle fortaleza a la estructura, que sea un cuerpo fuerte y también que sea un hueso sano, que esté participando en todas sus funciones. La gente dice,
¿por qué si tengo anemia me van a hacer un estudio de médula ósea? Como que no ubican que la sangre se fabrica, se produce ahí en la médula de los huesos. Así Entonces, así los van orientando para ir explicando la importancia de un hueso sano. De un hueso La importancia, sano. no nada más porque se fracture, ¿no? Sino por todo lo que esto produce, cómo se va desarrollando. Incluso si los huesos de un niño son débiles, son huesos relativamente flexibles, eso es función de los huesos, que aguanten y que sean flexibles. Entonces, al ir creciendo y ir aumentando el peso que tienen que soportar, el niño puede empezar a tener ciertas deformidades, ¿sí? Y se le pueden enchocar las piernitas, y a veces eso no necesariamente les duele, ¿sí? Pero sí es una señal que algo está sucediendo, que tenemos que ver la razón, ¿sí? Y si está comiendo bien, si todo está haciendo bien, a lo mejor tenemos que suplementarlo o incluso dar tratamientos un poquito más serios, ¿sí? Más costosos y un poquito más invasivos, pero lo ideal es hacer hueso de veras, hueso de uno, ¿sí? Y eso solo lo hace el cuerpo. Entonces hay que poner en las mejores condiciones para que eso suceda. Sí, y también los hábitos alimenticios, porque un niño que come bien no necesita adicionarle vitaminas, si está comiendo una dieta balanceada. Pero hay papás que son medio obsesivos y aunque coman bien les quiere estar dando sus vitaminas. Así es. Todo el mundo recuerda de niño la emulsión de Scott, que todo el mundo la recuerda, de que era un estimulante del apetito. Pero si el niño está comiendo bien, no necesita adicionarle nada. Y hay que recordar que la mayoría de los suplementos, o yo diría prácticamente todos que a veces le dan los papás a los niños, el principal problema es el económico, porque están gastando nada más y finalmente si sobra lo tira el cuerpo. Sí. Pero hay algunas vitaminas que en cierta preparación no se deben dar de más, porque pueden hacer daño, se pueden acumular, lo cual no es lo ideal. Sí, cuidado con las vitaminas. Así es. Recuerden que la imagen del niño sano cuando éramos niños nosotros, el famoso niño Gerber, era un niño gordito, cachetón y colorado. El concepto de niño sano ya no es ese, es así que esa imagen ya desapareció. Así es. Ahora es un niño que crece pues de acuerdo a sus características de tipo raza, ¿no? Porque no es lo mismo ser de origen blanco que negro, que asiático, las características son diferentes. Pues muy interesante. Para terminar este tema, ¿qué consejo puedes darnos ya para finalizar? Nuevamente con lo que inicié. Mantengan a su hijo lo más sano posible, permítanle, introdúzcalo desde el principio a todos los alimentos, que los conozca, que les agarre gusto, ¿sí? Pero ustedes también tienen que ser el ejemplo, que le guste la actividad física, no necesariamente tiene que ser un deporte formal, pero favorecer todas las actividades al aire libre, cuidarlos, sí, se le puede poner incluso regreso al bloqueador, se le puede poner un poco de bloqueador, sí, no hay problema. Sí, de todos modos, difícilmente va el bloqueador, bloquea por completo el efecto benéfico del sol en relación a los huesos. Entonces, sí, en ciertas zonas protegerlo, porque no se trata de que se queme, evitarlo a ciertas horas, pero insisto, es mantener al niño sano. En lo demás, bueno, nosotros los médicos nos vamos a dar cuenta cuando tiene una patología de fondo, vamos a tener que meter mano, pero el problema es cuando el niño normalmente está en su casa y no nos lo llevan y lo consideran que está bien, y ya cuando llegue el momento o cuando llegue a la vida adulta y sus huesos no sean tan fuertes, muy difícil que lo podamos solucionar. Huesos débiles. Pues muy interesante el tema. Ya para finalizar, ¿tienes algún tema cultural que quieras compartir con nosotros? ¿O nos vas a platicar de tu próximo viaje de ascenso al Monte Fuji? Pues sí, bueno, comentarles que en el verano en Japón es muy caluroso, pero yo digo que además de caluroso es muy húmedo y también lluvioso, o sea, tal vez no sea la época más atractiva, pero tiene sus cosas que son propias del verano. Y bueno, una de ellas es subir al Monte Fuji, porque normalmente pues puede tener nieve y obviamente se puede subir en verano, ¿sí? Y otra es que se me hace muy interesante, es como su Día de Muertos. El Día de Muertos en Japón es en verano, ¿sí?
dependiendo del lugar, en julio o en agosto, y se me hace un Día de Muertos muy parecido al nuestro porque es un Día de Muertos amigable, es para estar contentos. ¿Por qué? Porque los vamos a recordar, porque en teoría nos van a venir a visitar y van a regresar nuestros muertos más apapachados. No es para llorar. Entonces, para bailar, también se les pone, bueno, no como nuestro altar de 7 pisos, pero sí se les pone su altar con su comida que le gustaba o las comidas clásicas del Día de Muertos de ellos, ¿sí? Hay varios días de bailes, ¿sí? Entonces, a mí se me hace muy parecido al nuestro, de que se recibe con gusto. Obviamente nos vamos a acordar de todos nuestros muertos, sobre todo pues, los recientes. De hecho, en nuestra asociación japonesa lo celebramos también cada año, es el Obon, ¿no? El Obon, que sale en muchas películas. De hecho, yo creo donde más publicidad le hicieron fue en las películas de Karate Kid, porque todos los eventos eran alrededor del Obon, ajá, de los bailes y todo. Pero muy interesante. Sí, muy interesante. Y platícanos de tu viaje. Y sé que ya está en planes, que ya lo vas a hacer próximamente. Pues ya vamos toda la familia, los hijos. Es algo que, no sé, si algo nos ha enseñado la pandemia es que hoy estamos y mañana quién sabe. Sí. Entonces, como que son cosas que no queremos dejar pendientes, ahorita que todavía podemos. Es algo que en teoría no es terriblemente difícil, pero bueno, sí se necesita cierta condición. Y no es tan alto el Fuji, es más que nada la resistencia. Sí, está muy inclinado, ¿eh? Sí, pues vamos a ver cómo nos va. Sí, hay una tradición en Japón de que todos los japoneses les gustaría o desean subir al monte Fuji por lo menos una vez en su vida. Así es. Es una tradición muy japonesa, entonces todos tratan de hacerlo. No, de hecho llama la atención que el límite de edad, pueden subir niños desde 7 años y hasta 75 años de edad. Claro, cada quien sube con su riesgo, sí. Pero, o sea, sí se puede, y además en general el japonés está en más o menos buena condición. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, a ver si llegamos. Lo van a hacer. A mí yo ya lo hice, los jóvenes lo suben en 3-4 horas, sí, con unos pasos, sí. Pero hay personas mayores que lo hacen en 2 o 3 días. O sea, suben hasta cierto límite a un albergue, se pasan la noche, al día siguiente avanzan hasta el siguiente o siguiente albergue y al tercer día. Pues yo solo tengo contratado el albergue por un día, o sea, solo puedo descansar una vez. Pero por el albergue hay que quedarse hasta la cima para ver la salida del sol, lo que llaman el sol naciente. Esperemos que esté lo suficientemente despejado. Ya estoy buscando mi banderita de México para tomarme la foto. Claro. ¿Verdad? Y el palo que venden a la subida, sí. Que es simbólico, porque trae el cascabelito. Sí. Te lleva un cascabel que por si te pierdes, lo suenas para que te localice. Ajá. Pero era antes del internet, de los celulares. Así es. ¿no? Era hace 100 años. No, eso. Y me dicen que en las ciertas temporadas hay tanta gente, y dice, no te puedes perder, tú nada más vas a ir el trasero de alguien, porque siempre va a haber alguien adelante de ti, dice, de tanta gente. Y está que muy bien marcada la ruta. De hecho, son rutas de colores. Yo tuve la oportunidad de subir por el camino amarillo y hasta mi esposa... es que ese es más pesado. Mi esposa decía, sigue, como en la película, sigue el camino amarillo, sigue... Pero sí. Para llegar, y a la cima se juntan los 4 caminos, que son bien en partes. Pues qué interesante el viaje que vas a hacer con tu familia, que es lo importante. Se lo debo a mis papás, ¿no? Sí, a nosotros nos afecta porque en esa fecha tenemos las jornadas médicas Nikkei. Y la doctora Elisa Nishimura, por primera vez en 10 años, no va a estar con nosotros. Pero ya mandé mi suplente. Pero va a estar su representante, que es su hijo, que también es médico. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí con la doctora Elisa Nishimura, un gusto estar con todos ustedes, disfrutando, y nos vemos en la próxima edición de En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki y es un gusto estar con ustedes todos los martes. Mucho gusto, muchas gracias nuevamente por su atención. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.